Vamos a observar ahora cómo se realiza el cruce del anticipo con la cuenta por cobrar que tenemos del cliente. Entonces, este proceso lo podemos hacer de dos formas. Directamente desde la factura de venta, o sea, una vez que yo elaboro la factura de venta, yo ya tengo previamente elaborados, obviamente, mis anticipos. Yo elaboro la factura de venta y puedo ir directamente a elaborar el recibo y hacer el cruce con el anticipo. O también lo puedo hacer desde el módulo de recibos de caja. Vamos a observarlo primero desde la factura. Yo le elaboro la factura a mi cliente normal y una vez que tengo elaborada y grabada la factura, ingreso por el botón recibo. En este caso es como si fuera ya a hacer la cancelación de esa factura. Observen que nosotros tenemos entonces en la cartera del cliente los anticipos y tenemos la factura que le acabamos de elaborar. Ingresamos entonces una vez grabada la factura por la opción de recibo. Como el sistema ya nos trajo el valor de la factura, tenemos varios anticipos y si observamos el valor de la factura es menor a cualquiera de los anticipos, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente seleccionamos el anticipo y le indicamos al sistema que lo inserte. No le podemos decir adicionar, sino insertar. ¿Qué hace el sistema? Nos sube, observen, el anticipo es de 1.000.000 de pesos, pero él no nos sube 1.000.000 de pesos, puesto que la cuenta por cobrar que se generó con esa factura es solo de 470.707,20. Entonces nos sube del anticipo ese valor exacto, 470.707,20, para que no haya ninguna equivocación. ¿Qué colocamos en concepto? En concepto colocamos el concepto que tenemos previamente configurado para realizar el cruce de los anticipos. Una vez que tenemos lista esta información, simplemente procedemos a grabar. Grabamos entonces el documento y ya nos va a aparecer cancelado ese documento. Ya si observamos acá, ya la factura, la 1552, nos aparece en 0 y el anticipo, ya se le sacó una plata al anticipo que fueron los 470.707,20, nos quedaron únicamente como saldo del anticipo 529.792,80. Vamos a observar ahora qué sucede cuando la factura es mayor al valor que tenemos de anticipo. Para esto entonces vamos a elaborar un nuevo documento a la misma empresa, Acero y Grúas, pero en el cual el valor, el monto de la cuenta por cobrar o de la factura sea mayor al saldo que tenemos de anticipos. Observen que acá entonces ya nos quedó esa información. Ya tenemos cancelada la factura y tenemos un saldo de ese anticipo. Vamos a elaborar la factura igual que se elaboran todas las facturas, pero vamos a tratar de que quede por un mayor valor para ver qué sucede con ese mayor valor. Listo, ya tenemos entonces elaborada y grabada esta factura 1553. Si observamos esta factura 1553 quedó por un valor de 659.662. Para esta, pues vamos a usar otro de los anticipos que tenemos ahí, estos de 500.000 pesos, para que observe qué puede suceder. Entonces vamos a la opción de recibo. Seleccionamos el anticipo, vamos a seleccionar uno de estos de 500.000 pesos. Presionamos clic en el botón insertar. Y el sistema nos trae ese saldo de 500.000 pesos. ¿Qué puede suceder? Que el cliente solo nos va a pagar o solo le vamos a cruzar ese anticipo. O sea que nos va a abonar esos 500.000 pesos a esa factura y nos va a quedar debiendo el resto del valor de la factura. O sea, va a quedar una cuenta por cobrar. En ese caso, como hay una diferencia entre el anticipo y el valor de la factura, nos podemos ubicar en el anticipo en modo de edición, o sea que se ve así seleccionado. ¿Qué hacemos? Presionamos la tecla F5. ¿Qué va a hacer el sistema? Observen, como él solo nos va a abonar ese anticipo y nos va a quedar debiendo el resto, entonces cuando nos ubicamos ahí en el valor, en el anticipo y presionamos la tecla F5 del teclado, el sistema nos coloca en el valor de la factura el valor del anticipo, porque él solo nos está abonando eso. Si no colocamos ahí en el valor del anticipo, nos va a quedar como si nos hubiese cancelado toda la factura. Por eso está esa opción del F5 y podemos proceder a grabar ese documento. En ese caso, por ejemplo, específico de este documento, el cliente solo abonó ese anticipo
o solo se le cruzó pues ese anticipo, entonces en cartera le quedó un saldo pendiente de 159.662. Esto realmente no es porque no le podamos hacer el cruce con el resto de los anticipos, o ahí tenemos un anticipo de 1.000.000, sino para que ustedes observen cómo es el manejo de los anticipos en cada caso que se pueda presentar. Listo, ahí entonces él solo nos iba a abonar ese anticipo y nos iba a quedar debiendo el resto, con el resto queda la cuenta por cobrar. Vamos a observar ahora qué pasa cuando se hace la factura, el valor de la factura es mayor al anticipo, pero el cliente nos va a cancelar también el resto de la factura. Para esto entonces vamos a elaborar una nueva factura, un nuevo documento del mismo cliente, pues a este fue al que le hicimos inicialmente los anticipos, observen que ahí los tenemos. Ya este anticipo se consumió, quedó cancelado completamente y aquí le quedó ese saldito en esa otra factura. Vamos a elaborar la otra factura para que ustedes observen entonces qué va a suceder. Listo, la vamos a grabar, ahí tenemos una factura, la factura 1554, observen que la tenemos ya generada. Esta factura 1554 quedó por un valor de 883.847 pesos. Listo, eso significa que es mayor, vamos a suponerlo, al anticipo que tenemos ahí. ¿Qué hacemos entonces? Observen aquí está 883.847. Vamos a ingresar entonces por la opción de recibo. El sistema, igual que lo hemos hecho en las otras opciones, nos trae la factura. Vamos a cruzar esta con este otro anticipo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente seleccionamos el anticipo, este que es de 500.000 pesos, y presionamos clic en el botón insertar. El sistema entonces nos inserta el valor del anticipo. ¿Qué es lo que vamos a analizar entonces en este caso? En este caso, la factura es mayor al anticipo, o sea que de ese total de 883.847,20 solo nos va a abonar 500.000 pesos porque ese es el único anticipo que tiene, pero nos va a cancelar también el resto, ya sea en efectivo o nos va a hacer una transferencia o en fin, pero nos va a cancelar el resto. ¿Cómo hacemos entonces para la cancelación de ese resto? Para que él nos coloque el saldo que queda debiendo de la factura, nos lo coloque acá en otra línea para hacer el cruce. Simplemente nos ubicamos ahí en el valor del anticipo que esté en modo de edición, esto es estar en modo de edición que aparece como seleccionado, y presionamos la tecla F4 del teclado. Cuando presionamos la tecla F4 del teclado, observen, nos aparece la factura 1554 por ese valor del anticipo que fue de 500.000 pesos y nos trae la misma factura 1554 en otro registro con el saldo restante que queda después de abonar esos 500.000 pesos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente a esta factura le debemos colocar, para que toda la información nos pase correcta a contabilidad, le debemos colocar el concepto con el cual se va a realizar el pago. ¿Cómo le colocamos ese concepto? A través de comisión y formas de pago. Entonces venimos y en este campo concepto, en esta columna, entonces al primero, que es el cruce del anticipo, le vamos a dejar el concepto 81, que es el que yo tengo para cruces de anticipos, y a este segundo le vamos a colocar el concepto con el cual va a cancelar ese dinero. Supongamos que nos lo va a cancelar en efectivo, entonces le colocamos el concepto 10, le podemos marcar ahí que es en efectivo y procedemos a grabar el documento. Una vez que grabamos entonces el documento, ¿qué nos va a subir a contabilidad? En contabilidad entonces nos va a cruzar una parte con el anticipo y con el otro concepto nos va a cruzar esta otra parte que tiene que ver con lo que nos pagó en efectivo. Así entonces podemos ir trabajando nosotros los anticipos. Ahí hemos visto básicamente los tres casos que pueden suceder. Uno, que el anticipo sea mayor, obviamente ahí nos queda el anticipo para cancelar otra factura. Dos, cuando el anticipo es menor a la factura y el cliente solo abona el anticipo. Y tres, cuando el anticipo es menor a la factura, pero el cliente nos cancela también el resto en el mismo momento de elaborar el recibo de caja. ¿Cómo se manejaría el resto, por ejemplo, de este anticipo que dejamos ahí? De la misma forma, yo llego, elaboro la factura nueva. En este caso elaboramos la factura 1555, la grabamos.
Ya tenemos entonces la factura dentro de nuestra cartera, ya la tenemos ahí almacenada por un valor de 884.301 pesos que nos quedó esta factura. ¿Cómo reutilizamos entonces este saldito que nos quedó de 529.292,80 de un anticipo anterior del cual ya habíamos consumido una parte, pues ya habíamos consumido parte de ese valor? Simplemente ingresamos igual a recibo y dentro del recibo seleccionamos ese anticipo, en este caso es este, 529.292,80. Lo seleccionamos, le presionamos clic en el botón insertar, ahí ya lo insertamos y el manejo ya es igual. Si vamos a cruzar con parte de otro de los anticipos que tiene, ese lo tenemos que hacer en otro documento. Acá solo podemos cruzar uno a uno los anticipos. Entonces, como lo vamos a cruzar con este anticipo, ¿qué hacemos? Presionamos la tecla F5. Con esto el sistema nos coloca el valor del anticipo en el saldo que se abona a la factura y verificamos el concepto y lo grabamos. Si el resto del saldo que nos queda debiendo de la factura lo va a cancelar con el otro anticipo que tiene ahí, simplemente debemos volver a llamar la factura, o sea, hacer un recibo de caja nuevo y llamar la factura. ¿Cómo haríamos esto? Esto lo haríamos ya desde los recibos de caja normal. Entonces, ingresamos a la opción de clientes, recibos de caja. Desde recibos de caja ingresamos, le indicamos a la aplicación que es un recibo nuevo para que nos asigne el consecutivo. Llamamos al cliente, en este caso es Acero y Grúas. El sistema nos carga, observe todo lo que tiene en la cartera. Acá tiene el saldo que le quedó de esa factura 1555, que fue de 13.55.008. Aquí vamos a aprender cómo se haría el cruce desde los mismos recibos de caja, o sea, no entrando desde la factura por la opción de recibo, sino desde el recibo de caja. El funcionamiento es el mismo. ¿Yo qué hago? Tengo la posibilidad de venir, seleccionar la factura y llamo de una vez el anticipo, en este caso este, y le digo que los voy a adicionar. El sistema me trae los dos, obsérvenos que ahí está, ya de una vez me resta el valor de ese anticipo. ¿Qué procedo a hacer? Simplemente a validar el concepto y a grabar el documento. Entonces ya ahí hice el cruce de otro anticipo. Vamos al otro saldito que le quedó ahí de los 159.662 a cruzarlo también. ¿Qué hacemos? Le indicamos que es un recibo nuevo. Llamamos nuevamente al cliente, llamamos entonces la factura y de una vez el anticipo. Los adicionamos, observen que ahí nos quedan los dos, él de una vez ya nos coloca el valor. ¿Y qué hacemos? Procedemos a grabar. Obviamente ya pues usted imprime normal su recibo de caja, pues ahí está la opción de imprimir el recibo para que el sistema le genere el recibo impreso. Listo, ahí está, por ejemplo, el recibo impreso y listo, quedaron entonces cruzados esos anticipos. La funcionalidad del F4 o del F5, cuando el valor de la factura es mayor al anticipo, funciona exactamente igual acá en los recibos de caja si se ingresa directamente a los recibos de caja. Ese es básicamente todo el manejo de los anticipos dentro de la aplicación.